Los números naturales son el conjunto de los números que se pueden contar. Pues el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y así hasta infinito, porque hay infinitos números naturales. Bien, si os fijáis, no os he incluido el 0, porque el 0 a veces se considera un número natural y a veces no. Así que nada, vamos a definir las operaciones con los números naturales. Imaginaros que queréis sumar dos números naturales. ¿Qué pasa? Pues que si sumáis, por ejemplo, el 2 y el 8, pues os da 10. Si sumáis el 3 y el 5, pues os da 8. En todos los casos, cuando sumáis dos números naturales, lo que obtenéis es un número natural. Por lo tanto, la suma de dos números naturales es siempre natural. ¿Vale? ¿Qué pasa con la resta? Pues que, si restáis 8 menos 2, esto os va a dar 6, que es un número natural. Pero ¿qué ocurre si a 2 le restamos 8? En este caso os va a dar menos 6, que menos 6, si os fijáis, es un número negativo, por lo tanto no puede ser un número natural. Por lo tanto, la resta de dos números naturales no siempre tiene por qué ser un número natural. Bien, ¿qué ocurre con la multiplicación? Pues que cuando multiplicáis dos números naturales, muy sencillo, es lógico que siempre os vaya a dar un número natural. ¿Vale? Porque estáis multiplicando al final dos números que son positivos. ¿Pero qué ocurre con la división? Pues con la división podéis dividir, por ejemplo, 20 entre 2 y os va a dar 5, que es un número natural. Pero imaginaos que dividís 7 entre 3. 7 entre 3, si os fijáis, lo hacéis con la calculadora, os va a dar un número decimal. 2,3333, que esto es 2,3 periodo, pero no es un número natural. ¿Por qué? Porque este número en realidad está mejor expresado de esta manera, ¿vale? Como una fracción. Como una fracción estaríamos hablando de números racionales. La propiedad que vamos a hablar en primer momento es la conmutativa. Si se cambia el orden de los términos, ya sea de una suma o de una multiplicación, el resultado no cambia su valor. Como podrás ver en el ejemplo, 2 más 3 que es 5 es lo mismo que 3 más 2, que me da el mismo resultado 5. O bien, en la multiplicación, 2 por 3 es igual a 6 y me da el mismo resultado si hago 3 por 2. Por eso se llama conmutativa, es conmutar, cambiar de lugar o cambiar de orden. Bien, pasemos a la propiedad asociativa. Si se juntan los términos en diferentes formas, el resultado no cambia. Por ejemplo, si me dan a sumar 2 más 3 más 1, yo puedo hacer de la siguiente manera. Puedo asociar los dos primeros y sumar el tercero, así 2 más 3 que es 5 y 5 más 1 es 6. O bien, agrupar los dos últimos y dejar el primero como está. Entonces me va a quedar 3 más 1 es 4, más el 2 es 6. De la misma manera, procedemos para la multiplicación. Me dan para multiplicar 2 por 3 y por 2, y lo puedo resolver de la siguiente manera. Asociando los dos primeros, haciendo 2 por 3 que es 6, y después 6 por 2, 12. O bien, asociando los dos últimos. 3 por 2 son 6 y luego multiplicar por 2 que me da 12. Otra propiedad de las operaciones con números naturales es la distributiva. Si dos o más términos de una suma o resta multiplicada por un número resulta igual a la suma o resta de la multiplicación de cada uno de los términos de la suma o de la resta por ese número. ¿Y qué quiere decir con esto? Veamos un ejemplo concreto.
Supongamos que queremos determinar el valor de 5 más 3 multiplicado por 2. Entonces, esta operación la podemos realizar aplicando la distributiva. ¿Pero quién se distribuye? En este caso, el que se va a distribuir es el 2. Se va a distribuir a los sumandos 5 y a los sumando 3. Entonces vamos a hacer 5 por 2 más 3 por 2. Y ahora resolvemos. En la primera parte, 5 más 3 es 8 y por 2 es 16. En el lado derecho del igual serían 5 por 2 es 10, más 3 por 2 es 6 y 10 más 6 es 16. Entonces 5 más 3 multiplicado por 2 me da el mismo resultado que si yo lo distribuyo al 2, haciendo de la siguiente manera: 5 por 2 más 3 por 2. Y lo mismo funciona para la resta. Entonces tengo 5 menos 3 por 2. Entonces el que se va a distribuir es el número 2. El 2 se va a distribuir al 5 y el 2 se va a distribuir al 3. Y me queda la expresión 5 por 2 menos 3 por 2. Y determinemos el valor ahora. 5 menos 3 es 2, por 2 es 4. Acá 5 por 2 es 10, menos 3 por 2 es 6. 10 menos 6 es 4. Como puedes observar, en cualquiera de los ejemplos, vamos al primero. Aquí tengo una multiplicación de una suma. Vamos a obtener de este lado una suma de multiplicaciones. En este ejemplo tengo una multiplicación de una resta. Entonces voy a tener resta de multiplicaciones. Lo que estamos viendo aquí es la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma y a la resta. Pero como dijimos que la multiplicación es conmutativa, entonces también podemos representar estas expresiones de la siguiente manera. Bien, ahora tengo 2 por 5 más 3. El factor 2 es el que se distribuye al 5 y al 3. Y hacemos la distributiva de la siguiente manera: 2 por 5 más 2 por 3. Y comprobemos resultado. 5 más 3 es 8, 2 por 8 es 16. De este lado del igual sería 2 por 5 10, 2 por 3 es 6 y 10 más 6 es 16. Vamos a la resta. El factor que se va a distribuir en este ejemplo es el 2. Se va a distribuir con el 5 y se va a distribuir con el 3. Haciendo 2 por 5 menos 2 por 3. Comprobemos resultados. 5 menos 3 es 2, 2 por 2 es 4. Y de este lado del igual sería 2 por 5 10, menos 2 por 3 es 6. 10 menos 6 es igual a 4. Nuevamente, podemos decir que el producto o la multiplicación es distributiva con respecto a la suma y a la resta. Primero vimos que era distributivo a la izquierda, y en este último ejemplo es distributiva a la derecha. En forma sintética te lo muestro en este ejemplo. Aquí la multiplicación es distributiva con respecto a la suma y a la resta a la derecha, o bien la multiplicación es distributiva con respecto a la suma y la resta hacia la izquierda. Bien, eso era con respecto a la multiplicación. Veamos lo siguiente. Si dos o más términos de una suma o resta dividida por un número resulta igual a la suma o resta de la división de cada uno de los términos de la suma o de la resta por el número. A ver, aclaremos esto por medio de un ejemplo. ¿Qué me está queriendo decir? Entonces, si yo tengo una suma y divido, ¿sí?, el que se va a distribuir en este caso es el 3. El 3 se va a distribuir al 18 y se va a distribuir
al 9. Entonces, de este lado del igual vamos a escribir 18 dividido 3 más 9 dividido 3. Vamos a comprobar los resultados. 18 más 9 es 27 y 27 dividido entre 3 es 9. Aquí 18 dividido entre 3 es 6, más 9 dividido entre 3 es de 3. 6 más 3 es 9. Veamos con la resta. Tenemos el ejemplo 27 menos 18 dividido 9. Aquí el factor el 9 es el que se va a distribuir en 27 y en 18. Entonces, de este lado de la igualdad nos va a quedar 27 dividido 9 menos 18 dividido entre 9. Entonces, comprobemos resultados. 27 menos 18 es 9 y 9 dividido entre 9 es 1. De este lado de la igualdad nos queda 27 dividido entre 9 es de 3 menos 18 dividido entre 9 es de 2. 3 menos 2 es 1. Como podrás ver, aquí estamos hablando de la distributiva de la división respecto de la suma y de la resta. Como la resta ni tampoco la división cumplen con la propiedad conmutativa, entonces solamente la división va a ser distribuida a la izquierda. Y los resumo en este esquema. Entonces la división es distributiva con respecto a la suma y a la resta a la izquierda.